no hay tantos carneros en el campo como capones u ovejas. Si uno hace esto que se llama servicio, ¿sí? La mezcla de carneros con ovejas, hay diferentes tipos de servicios. Existe el servicio que se llama natural, en el cual uno pone en contacto el carnero con la oveja, o también está el servicio artificial, que es en el cual uno lo que hace es la inseminación artificial, ¿está bien? Que es muy común en los campos de la Patagonia también. Pero cuando uno hace servicio natural, es decir, cruza las carneros con las ovejas, la cantidad de carneros que hay es aproximadamente, depende del campo, el manejo, un montón de cosas, pero para que tengan una idea, es por 100 ovejas se ponen en un corral 3 carneros. Esos 3 carneros tienen que servir a todas las ovejas, ¿sí? Entonces, uno dirá, bueno, qué bien que la pasan los carneros, pero en realidad son animales que tienen mucho estrés físico porque están, como digamos, sirviendo a las ovejas. Entonces, una de las características que se busca de estos carneros, supónganse, es que tengan lo que se llama gran capacidad de salto. ¿Y eso qué significa? Bueno, poder montar a las ovejas de modo apropiado y tener muy desarrollado la musculatura como para poder saltar y poder servir a todas esas ovejas. Entonces también hay toda una línea de mejoramiento de carneros para poder hacer una buena producción, ¿sí? Pero bueno, básicamente estos bichos están destinados para la reproducción, no son tantos en el campo tampoco, ¿sí? Cuando uno hace mejoramiento genético y trabaja con una majada con mejoramiento genético muy, muy específico, se llama cabaña. Una cabaña es eso, es una majada en la cual uno pone como mucho esfuerzo en el mejoramiento genético, para después poder vender carneros mejorados a cada uno de los campos o eh, hacer un servicio de inseminación artificial, ¿sí? Bueno, no sé si respondí un poco ahí con esa duda que tenías, Daniela, cualquier cosita. Sí, quedó muy claro, gracias. Bueno, ¿el resto cómo anda? Pues, ¿avanzamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, un término importante cuando uno habla de producción ovina, en general de todas las producciones ganaderas, todas, eh, habla de lo que se llama la señalada. La señalada son dos cosas cuando uno habla de producción de ganadería. La señalada es un, un índice, un índice significa algo dividido a algo, pero también a su vez es una práctica, es decir, algo que ocurre en el campo. La señalada como práctica es en el momento en el cual uno en el campo se reúnen todos los animales, después de que las ovejas hayan, en el caso de las ovejas, pero también las vacas y demás, hayan tenido su cría, y lo que se hace es, se señala a los animales. Señalar significa poner una marca de propiedad en dichos animales. Esa marca de propiedad en los animales puede ser de muy diferentes formas. Uno puede marcar la oreja de los bichos con una especie de tijera, ahora no recuerdo específicamente el nombre, ya me va a salir, pero es como un sacabocado, no sé cómo se llama, que uno hace como un agujero en la oreja, y esa forma del agujero que le hace a la oveja, a los corderos y corderas, tiene una forma específica. Y esa marca o señal es identidad de aquel ganadero, ¿sí? Es, se le dice corte o despuntada mucho. Exactamente, ahí está. Así le dice. Buenísimo, gracias. Esa práctica que ocurre en la señalada, que dijo ahí el compañero muy bien, es el corte o despuntada, como que vos le haces una forma a la oreja para saber, che, esta oveja es mía, esta oveja, este cordero, esta cordera, perdón, este capón es mío. ¿Por qué? Porque tiene esta señal, ¿sí? En algunos otros casos, como la ganadería bovina, también se marca a hierro caliente. La famosa marca
que se le pone en los animales, que es como un hierro caliente, que se le marca la nalga trasera a los bichos para decir que ese animal es de la propiedad del ganadero. En otros lugares lo que se hace es se le teje una flor de color, de lana de color, y se le pone eso a las llamas, supónganse en el noroeste, que también dan idea de que la propiedad es de determinado ganadero. Y también a veces también se cortan también las orejas y demás. ¿Está bien? Eso es la práctica de la señalada, que es cuando se juntan todos los bichos en el campo y se hace como el conteo también. Se señala a los animales, se les corta, se hace el despunte de las orejas y demás. Y por otro lado, uno lo que hace, ya que estamos de paso, es contar. Es decir, bueno, che, ¿cuántos bichos tengo en el corral? ¿Cuántos corderos y corderas tengo en el corral? ¿Cuántos corderos señalé? ¿Se entiende? X, supónganse 200 corderos, ¿está bien? Bueno, perfecto. ¿Y cuántas madres o cuántas ovejas yo puse al servicio, puse a reproducción? Bueno, supónganse que ustedes pusieron, no sé, 200 ovejas al servicio, ¿sí? Entonces ahí sacan lo que se llama el porcentaje de señalado, que es la cantidad de corderos y corderas que yo tengo un año determinado sobre la cantidad de ovejas que yo puse en servicio. Les pregunto, para hacer un ejercicio práctico, si yo tengo señalados y señaladas 100 corderas y corderos, en total 100, y tengo 200 ovejas que puse al servicio, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de señalado? ¿Repito? Sí, por favor. Concéntrense, vamos que terminamos. Si yo voy a hacer la señalada, ¿no? O sea, los bichos, las ovejas parieron, tengo los corderos ahí dando vuelta, tienen aproximadamente 3 meses de crecimiento. Esos corderos, después de que yo los señalo, están preparados para la venta. Esos corderos que yo señalo, resulta que voy a señalar y tengo 100 corderos y corderas en total, ¿saben? Tengo 100 corderos y corderas. Y puse al servicio 200 ovejas. Señalo 100 corderos y puse 200 ovejas. ¿Cuánto es el porcentaje de señalada? 0,5. 0,5. Es decir, 100 dividido 200. ¿No? Sí, eso es lo que es. ¿De acuerdo o no? Sí. Bueno, pero como es un Y porcentaje, sería sí, no, eso, que serían 50%, ¿no? claro, exactamente. Como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de señalada. Entonces significa que la cantidad de ovejas que yo puse me dieron la mitad de corderos, para decirlo más básicamente, ¿está bien? Entonces, en función del porcentaje de señalada, yo puedo darme cuenta si estoy bien o no con la producción en relación a años pasados. Un 50% de señalada es un porcentaje relativamente bajo. Podría ser de 60, 70, ¿sí? Más o menos. 80, muy bueno. 90, puf. En general, uno pone al servicio determinada cantidad de animales y un 70% de señalada es un promedio bueno, digamos, ¿está bien? Es decir, de 100 ovejas que yo pongo, saco 70 corderos y corderas. ¿Se entiende qué es el porcentaje de señalada? Sí, se entiende. Vamos otra vez. No, está bien. Entonces, si yo tengo un año, vengo todos los años, tengo 70% de señalada, 75, 68, y un año tengo 50% de señalada, significa que mi producción de corderos bajó. ¿Sí? Entonces ahí tengo que estar atento a ver qué está pasando. Puede ser que ese año haya caído, por ejemplo, las ovejas parieron, todas las que yo quería, qué sé yo, cayó una helada y me mató un montón de corderos. Eso me bajó el porcentaje de señalada.
¿sí? Otra posibilidad, para ponerles casos prácticos, es, entró un puma al corral y se masticó 30 corderos, qué sé yo, de 100. Se masticó 30 y bajó el porcentaje de señalada. ¿Está bien? Entonces, el porcentaje de señalada es un índice productivo que me permite darme cuenta cómo viene mi producción en el campo. Bueno, tenemos lo que se denomina un calendario de actividades, que es lo que yo les había dicho antes, un calendario productivo, que es la cantidad o las prácticas que se desarrollan a lo largo de todo un año de producción. Entonces, vamos a tomar como referencia este planito, que es estándar, pero que puede modificarse de acuerdo a la zona en la cual yo esté produciendo. Esto no es a rajatabla así. Esto no es a rajatabla así, pero nos da una idea de cómo se organiza la producción. Entonces, vamos a partir de, como base de lo que se llama el servicio, que yo les había comentado, que era el momento en el cual yo pongo las ovejas y los carneros, las ovejas y los carneros a reproducción. ¿Sí? Supónganse que yo el servicio lo hago entre marzo y mediados de abril, es decir, un mes y medio, aprox. Acá pongo las ovejas en contacto con los carneros, dejo que el servicio ocurra, lo puedo hacer con los carneros naturales o lo puedo hacer con inseminación artificial. Antes de eso, antes de llegar a ese servicio, lo que hago es lo que se denomina la revisación de los carneros, que es durante febrero, donde yo empiezo a seleccionar aquellos bichos que están en mejor condición, ¿sí? Y ahí que se analiza. Esto es bastante específico. La idea es que ustedes recuerden un poco que lo que trato de hacer acá es, o lo que el productor trata de hacer es, poner en el corral con las hembras aquellos animales que estén en mejor condición, ¿sí? En mejor condición corporal, física, porque recuerden que van a tener un desgaste bastante importante, ¿sí? Eso es esta revisación que sale acá, que son los aplomos, que es cómo el bicho se para, cómo están, cuán musculoso están sus cuartos traseros, porque acuérdense que los bichos saltan, ¿sí? Para poder montar a las ovejas. Después se hace una revisación de los genitales y de los ganglios. Los ganglios básicamente tienen que ver con la posibilidad de detectar algún tipo de enfermedad, como en los humanos, cuando uno está enfermo, si ustedes se tocan los ganglios de la garganta, los tienen hinchados. Estos bichos pasa lo mismo. Pero bueno, esto es para que tengan una idea general. A veces, algunos campos lo que hacen es una práctica que se llama flushing o flashing en inglés, que es lo que dicen, bueno, 15 días antes de que yo ponga las ovejas a servir, le voy a dar una buena cantidad de alimento. ¿Para qué? Porque una oveja más gordita, para ponerlo así en términos bien eh, criollos, tiene mayor capacidad de quedar preñada. Entonces le pongo a la oveja, le doy buena alimentación, llegan al servicio en un buen estado, y entonces allí las ovejas quedan en mayor porcentaje preñadas, ¿sí? Llega el momento del servicio. Yo les había comentado que la gestación son 150 días, ¿sí? Entonces, fíjense, del 1 de marzo vamos a contar los meses, que serían 5 meses. 1, 2, 3, 4, 5. A partir del 1 de agosto, fíjense, empiezan los bichos las ovejas, ahora sí ovejas, empiezan a parir. Son las pariciones. ¿Cuánto duran estas pariciones? Duran lo que dura el servicio. Si el servicio duró un mes y medio, las pariciones, la cantidad de ovejas que van a ir pariendo, va a durar un mes y medio. ¿Sí? Entonces las pariciones pueden ser desde comienzos de agosto hasta mediados de septiembre. Si el servicio lo realizó acá, en marzo o abril. Si yo esto lo corro un poquito más adelante, las pariciones va a pasar que se van a correr un poquito más acá. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, en estos meses de invierno, las ovejas están en periodo de gestación. En algunos momentos,
en algunos lugares, y depende de la cantidad de animales que uno tenga, lo que hace es, en este último periodo de acá, los corderos ganan mucho el peso dentro de la, mm, de la panza de las madres. Entonces, hay que estar atentos, a veces se le da algún tipo de suplementación, se le da algún tipo de suministro de alimentación para que las ovejas puedan como ganar bien el peso y llegar a la aparición con corderos que tengan un buen peso al nacimiento. Acá es importante que esos bichos que nazcan se banquen los fríos, últimos fríos del invierno, ¿sí? Entonces, bueno, los animales paren, las ovejas paren, nacen los corderos, y después depende el manejo del campo, de 2, 3, 4, 5 meses, ocurre lo que se denomina la señalada, ¿sí? Acá en este esquema, la señalada estaría relativamente pronto, en octubre, y ahí es donde uno hace el conteo de la cantidad de cantidad de corderos que tiene, y después de un par de meses de engorde llega el momento de la venta, aproximadamente en diciembre, ¿sí? En diciembre uno tiene de crecimiento 1, 2, 3, 4, entre 3 y 4 meses de crecimiento de los corderos. ¿Está bien? Y después uno, digamos, en el momento de la señalada, o más tirando, depende un poco cuándo haga la señalada, pero también ocurre lo que se llama la esquila, ¿no? En un momento determinado, uno esquila a todos los animales. Entonces, en general, porque a veces uno piensa en pequeña escala, es decir, se va a decir, bueno, tengo 100 animales, no hay problema, lo junto y qué sé yo. Ahora, cuando está hablando de 5.000 animales, o de 100.000 animales, como pueden ser los grandes campos ganaderos de Patagonia Sur, ya no es tan sencillo hacer esto, ¿no? Imagínense esquilar una oveja, pero multiplicada una oveja y unos capones multiplicados por 100, 1000, ¿sí? Es una práctica bastante engorrosa. Entonces, si una vez que uno hace una práctica, como por ejemplo las pariciones y la señalada, y bueno, usualmente se hace todo junto, ¿sí? Esto es el calendario de actividades, el calendario productivo. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? No, ¿Avanzamos? sí. Sí. Bueno. Hablamos un poquito de la lana. La lana es está formada por queratina, que es una queroproteína, se llama una proteína básicamente, que se generan en unas glándulas que están como ancladas en la piel del animal, ¿sí? Y la lana tiene diferentes formas de ser clasificada. Se llama lana fina aquella lana que tiene en promedio un grosor menor a las 25 micras. Una micra es 1 milímetro dividido 1000, ¿sí? Una micra es 1 milímetro dividido 1000, o sea, una milésima parte de 1 milímetro. Cuando estamos en presencia de una lana que es menor a 25 micras, es una lana fina. Cuando está entre 25 y 29 micras, es una que se llama cruza fina. Cuando es entre 29 y 34 micras, es mediana. Y cuando es gruesa, es cuando es mayor a 34 micras. Si uno quiere producir producir lana, lo que va a buscar es una lana de tipo fina, que es el tipo de merino, ¿sí? Una lana fina, ¿para qué? Para que esa lana tenga mayor precio de venta. ¿Cuánto produce un animal por categoría? Esto es un poco lo que hablábamos al principio, hace un rato, con que nos había preguntado Daniela. Bueno, una oveja produce entre 4 y 5 kilos de lana por año. Yo esquilo una oveja y saco 4 o 5 kilos. Un carnero, fíjense, porque es un bicho bastante más grande,
produce más cantidad, produce entre 6 y 12 kilos. Pero no tengo tantos carneros en el campo, ¿no? Habíamos dicho que eso no ocurría, sí había, pero no tanto. Los capones producen un poquito más que las ovejas, entre 5 y 6 kilos de lana. Y esa calidad de la lana es mayor en los capones que en las ovejas. Por eso, cuando uno esté hablando de producción lanera, en general, también lo que se busca es tener en el campo una buena cantidad de capones. Bueno, hasta acá, ¿vamos? Sí, Bueno, entonces la pregunta del Sí, sí, millón profe. es, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito acá de la producción ovina en Chubut, que ya hablamos bastante, pero bueno, es de la provincia que tiene mayor número de ovinos en el país. La principal raza, lo repito, es la merino. Esto es un poco un mapa, digamos, donde figuran los departamentos de toda la provincia y se ve un poco cuál es la distribución de la cantidad de ovejas que hay dando vuelta, ovejas, ovinos en general, no ovejas, ovinos, y se ve que los principales productores son el departamento de Río Senguer, ¿sí? Y el departamento de Tehuelches. Estos dos son los mayores productores de la provincia. Y el resto está ahí, digamos, en rosa son los que menos tienen. El azul son los que siguen en la cantidad de animales y los amarillos son los intermedios, ¿sí? Fíjense que hay una cantidad importante en Languineo, Paso de Indios, Florentino Meguino, Viedma y Telsa. Esto es del año 2003-2004, por lo tanto lo vamos a tomar como referencia nada más. Este esquema muestra algo similar. Fíjense que en el departamento de Río Senguer, Tehuelches son la mayor cantidad de ovinos de la provincia, ¿sí? Se concentran más hacia el oeste. Bueno, esto como línea general. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, yo les pregunto, es cómo podemos medir la sustentabilidad de la producción ganadera en Chubut o en cualquier lado, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para medir la sustentabilidad de la ganadería, de una producción de ovejas? ¿Qué se les ocurre? la capacidad del campo puede ser para sostener, digamos, para que las pasturas alimenten a esas ovejas y para que existan las pasturas, ¿no? Para que no se deterioren. Claro, una de las preguntas que uno debiera o podría hacerse es, bueno, a ver, en el campo que yo estoy analizando, en este tipo de producción, ¿cuántas ovejas puedo meter acá sin ovejas? Perdón, yo tengo la costumbre de decir ovejas, pero en realidad, ¿cuántos ovinos puedo meter en el campo sin deteriorar la vegetación y el suelo, ¿no? Ese es un indicador de tipo ambiental, no es económico, aunque me va a repercutir la economía si yo le erro a ese cálculo, si le pifio ese cálculo, ¿está bien? Entonces, ahí se ve esto, Sí, ecología Sí, sí, profe. y evaluación de pastizales. Gracias. Ya la voz no me da más, encima que tengo la garganta media arruinada. Bien. Entonces, digamos, analizar la ecología y los pastizales en general nos va a permitir a nosotros hacer un manejo sustentable de la ganadería ovina. Cuando uno habla del efecto que tienen sobre el ecosistema vegetal, la presencia de los animales, está hablando del efecto del pastoreo, ¿sí? El hecho de pastorear significa esto, ir comiendo
las diferentes poblaciones de vegetal que hay en un determinado sector. Entonces, para poder determinar un poco la capacidad que tenga ese campo de aguantar la cantidad de ovinos que yo quiero colocar ahí, lo que tengo que hacer es ver un poco en qué condiciones ambientales me estoy moviendo, ¿está bien? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es identificar el ambiente en el cual estamos para poder desarrollar la ganadería en este caso. Entonces, existe lo que se denomina las áreas ecológicas, que yo calculo que esto lo deben haber visto en geografía o en ambiente natural. No sé si me quieren corregir. ¿Vieron algo de las áreas ecológicas? Sí, en ambiente natural 3 y en geografía física argentina. Bien, o sea que va a ser un repaso. ¿Está bien? Ahí puse. Entonces, lo que determina un área ecológica en particular a nivel de vegetación es que tengamos determinadas condiciones que se repiten o mantienen en el área que yo estoy analizando. Entonces, el área ecológica más importante en términos de superficie en Chubut y en Santa Cruz también es lo que se denomina la meseta central o distrito central, que se caracteriza ¿por qué? Por tener muy bajas precipitaciones, por tener temperaturas entre 8 y 12 grados en promedio anual, ¿sí? Y en general están, digamos, pobladas o tienen, digamos, un tipo de vegetación arbustiva enana, se llama. Fíjense en esta foto de acá, se ve que hay arbustos, que son estos de aquí, ¿sí? Y que son más bien de bajo porte, ¿sí? Tienen bajo porte, es decir, son de altura baja, básicamente. Esto es lo que determina un poco el tipo ecológico que yo tengo. ¿Está bien? Esto me va a determinar de alguna forma también la productividad que tiene este pastizal. Cuando me refiero me refiero a pastizal y arbustal, para decirlo mal, pero a los arbustos también. Entonces, este área ecológica tiene determinada productividad. Y esa productividad es lo que me va a dar a mí la capacidad de producción ovina, ¿sí? Si vamos al borde costero del Golfo San Jorge, tenemos el área ecológica de la estepa arbustiva del Golfo San Jorge, que es esta otra área de acá, que sería un poco donde estamos nosotros, ¿no? En general, acá ustedes pueden ver un poco una fotografía que podría ser representativa de este tipo de ambientes, donde lo que hay, como dice la palabra, es una gran proporción de arbustos que pueden llegar a crecer hasta unos 3 metros de altitud, y también se caracteriza por ser un clima de tipo templado-frío, una temperatura que ronda la temperatura media de los 10 grados centígrados, y donde caen aproximadamente 200 milímetros anuales, y las lluvias se concentran en invierno. Estos elementos de la flora, digamos, que se llaman arbustos, ¿sí? Son un tipo fisonómico, se llama, porque tienen una fisonomía particular. Entonces es el tipo fisonómico arbustivo. Estas otras especies que hay dando vuelta acá es el tipo fisonómico o florístico de tipo graminoso, es decir, son gramíneas o pastos en criollo. ¿Sí? Entonces las ovejas que están acá van a comer, los ovinos que estén acá van a comer de todo lo que se les cruce, pero le van a entrar, así para decirlo mal y pronto, tanto a los arbustos como a las gramíneas, ¿sí? Aunque tienen preferencias los animales. Bueno, después tenemos el área ecológica del Monte Austral, que es aquella área que se encuentra en el noreste de nuestra provincia, que está caracterizada por tener una temperatura media anual un poco mayor, del orden de los 13 grados a los 15. Está dominada por arbustos de 3 tipos de jarillas, que son las más importantes. Ustedes pueden ver acá
en la imagen que estos arbustos quizá no sean tan altos como lo que tenemos en la estepa arbustiva del Golfo de San Jorge, pero sin embargo son arbustos que pueden llegar a crecer un buen porte, pero que son bastante más distribuidos. ¿Ven? Y también, otra vez, acá las lluvias deben andar en el orden de los 200 milímetros, quizá un poquito menos. Entonces, este tipo de ambientes no es lo mismo que el ambiente anterior, y así sucesivamente. Entonces, el tipo fisonómico que yo tenga dentro de mi porción de tierra que esté analizando, me va a determinar la productividad de ese pastizal, ¿sí? Otra área ecológica importante que quería mencionarles es el área ecológica de las sierras de las mesetas occidentales, que se caracteriza por tener una temperatura media un poco más baja, del orden de los 8 o 9 grados, tener baja proporción de precipitaciones, ¿sí? Y donde me olvidé de poner una foto acá, pero lo que hay son como una estepa arbustiva abierta, significa como que no es tan concentrada en los arbustos, sino que es un tipo como que se distribuye por manchones, ¿sí? Bueno, ¿para qué todo esto? Esto es básicamente para hablar un poquito de la ecología del pastizal, como un método también para entender qué pasa con el ecosistema vegetal cuando uno le coloca un animal adentro, ¿no? O encima, para decirlo básicamente. Entonces, en ecología se define una cosa que es la sucesión ecológica. Una sucesión ecológica es un cambio que ocurre en la vegetación, en este caso. Es un cambio continuo que va ocurriendo así, que no tiene un carácter estacional, no es algo que uno diga, mira, que se repite todos los años, sino que va ocurriendo y que va teniendo como una dirección, ¿sí? Y que uno va notando a lo largo de los años un cambio en esa comunidad vegetal. Y ese cambio que uno va viendo muchas veces tiene que ver con un reemplazo de las especies que hay. A veces puede pasar que exista un cambio de que empiezan a reinar más especies arbustivas y empiezan a desaparecer las especies de pastos o gramíneas, por efecto, en este caso, del sobrepastoreo. A su vez, también cuando uno va pasando con el tiempo, si esa sucesión va como tomando, o digamos, sigue permaneciendo a lo largo del tiempo, probablemente lo que ocurra es que exista otro reemplazo también de especies de los arbustos pasar a los subarbustos, que son especies más bajas, y así sucesivamente. Es decir, uno ve un cambio en la comunidad vegetal, ¿sí? Y ese cambio en la comunidad vegetal afecta a todo lo otro, ¿sí? Entonces, este efecto que tiene en el caso de la herbivoría o del pastoreo sobre las comunidades vegetales, puede desencadenar un proceso de sucesión. Una sucesión es un cambio estructural de las comunidades vegetales. ¿Sí? Entonces, acá dice, cuando los ecosistemas naturales sufren un impacto, en este caso llámese poner animales a consumir, existen una serie de estados en su composición que son acompañados de transiciones. Es decir, si yo meto determinada cantidad de animales en un campo y los dejo determinado tiempo y esa carga animal, casi se llama, eh, esa presión de pastoreo, como se denomina técnicamente, lo mantengo en el tiempo, lo que voy a ver es que ese pastizal va a ir cambiando de un estado al otro. ¿Está bien? Esto lo vamos a dejar. Entonces, existe una teoría, que es la teoría de sucesiones, a partir de la cual dice, bueno, miren, cuando nosotros tenemos en un ambiente natural sin impactar
tenemos una sucesión, es decir, un ecosistema que es nuevo, que por alguna cuestión es un ecosistema que es relativamente joven. Lo que va a pasar es que ese ecosistema va a ir evolucionando en relación a las condiciones ambientales hasta llegar a un momento en el cual llega a un estado de equilibrio. Y este estado de equilibrio también es el denominado estado de clímax, en el cual la comunidad vegetal está en armonía relativa con el ambiente. ¿Sí? Ese proceso, a partir de lo cual existe una serie de sucesiones del pastizal hasta llegar a su clímax, es decir, a estar en equilibrio con el ambiente, se llama sucesiones, de teoría de las sucesiones. ¿Está bien? Ahora, esa sucesión, no sé si se entiende lo que voy diciendo, pero ahora repasamos, esa sucesión tiene como un cambio direccional. Es decir, va ocurriendo una serie de etapas hasta que llega al clímax. Y ahora, si yo voy en sentido opuesto a esa sucesión, estoy en términos de una retrogresión, ¿sí? Que es el antónimo de la sucesión. Vamos a ver este grafiquito, a ver si nos ayuda a explicar lo que estamos tratando de ver. Fíjense, si partimos de, miren este eje de acá, el eje X sería, y si partimos de un pastizal que tenga una condición pobre, que esté como poco desarrollado, donde hay etapas pioneras, significa que tengo especies que se están incorporando al ecosistema. Ahora se va a cortar en un segundito, nos vamos a tomar 5 minutos para tomar agua, ir al baño y seguimos, ¿está bien? Continúo. Tengo esta condición que es pobre, que no tengo mucha, que digamos que el pastizal está en un estado de poco equilibrio y demás. A medida que pasa el tiempo, ¿sí? La condición